¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Bienvenidos a las clases virtuales de razonamiento matemático. Tema 1. Razonamiento geométrico. Triángulos. Veamos algunas propiedades básicas de los triángulos. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es 180 grados. Es decir, alfa más beta más teta es igual a 180 grados. La suma de los ángulos externos, tomados uno por vértice, es 360. Es decir, x más y más z es igual a 360 grados. Y la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, x va a ser igual a beta más teta, y es igual a alfa más teta y z es igual a alfa más beta. La siguiente propiedad es la de correspondencia, que me dice que al lado de mayor medida se le pone el ángulo de mayor medida. Es decir, si A mayor que B y eso es mayor que C, entonces se cumple que alfa es mayor que beta y beta mayor que teta. La siguiente propiedad es la de existencia del triángulo, que me dice que la longitud de un triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma. Si consideramos que A es mayor que B y esto mayor que C, entonces A es mayor que la diferencia de los otros dos, B menos C, pero menor que la suma, B más C. De modo similar para B. B es mayor que A menos C, pero menor que A más C. Y C es mayor que A menos B, pero menor que A más B. Triángulos notables. Son aquellos triángulos rectángulos cuyas longitudes guardan cierta proporción. Tenemos en primer caso el triángulo de 30 y 60. En este caso, el cateto que se pone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Triángulo de 45 grados. En este caso, los dos catetos tienen la misma longitud y la hipotenusa mide lo mismo que el cateto multiplicado por la raíz de 2. Triángulo de 37 y 53. En este caso, las longitudes forman una progresión aritmética que están en la relación de 3, 4 y 5. Triángulo de 53 medios. En este caso, el cateto que se pone a 53 medios es la mitad del otro cateto. Triángulo de 37 medios. En este caso, el cateto que se pone a 37 medios es la tercera parte del otro cateto. Triángulo de 15 grados y 75 grados. En este caso, hay una relación entre la altura relativa a la hipotenusa y dicha hipotenusa. En este caso, la altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte de la hipotenusa. Cuadriláteros. Es aquel polígono que tiene 4 lados y en el cual se cumple que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Clasificación. Los cuadriláteros se pueden clasificar en trapezoide, trapecio y paralelogramos. Veamos el primero, trapezoide. Es aquel cuadrilátero cuyos lados opuestos no son paralelos. Es decir, AB no es paralelo a CD y BC no es paralelo con AD. A este tipo de cuadrilátero se llama trapezoide. El segundo tipo de cuadrilátero es el trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero que tiene sus dos lados opuestos paralelos. Es decir, BC es paralelo con AD. A este tipo de cuadrilátero se le llama trapecio. Y estos se clasifican en trapecio escaleno, trapecio rectángulo y trapecio isósceles. El trapecio escaleno es aquel cuyos lados laterales tienen diferente medida. El trapecio rectángulo es aquel trapecio en el cual uno de sus lados laterales es perpendicular a las bases. Y el trapecio isósceles es aquel cuyos lados laterales tienen la misma medida. El tercer tipo de cuadrilátero es el paralelogramo. Es aquel cuadrilátero en el cual sus dos pares de lados opuestos son paralelos. Es decir, AB es paralelo con CD y BC es paralelo con AD. Además, los paralelogramas se clasifican en rectángulo, rombo y cuadrado. Rectángulo es aquel cuadrilátero o aquel paralelogramo que tiene cuatro ángulos rectos y los lados consecutivos de diferente medida. Rombo es aquel cuyos lados tienen la misma medida y los ángulos consecutivos tienen diferente medida.
Y cuadrado es aquel cuadrilátero que tiene cuatro ángulos rectos y todos los lados tienen la misma longitud. Circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. A dicha distancia común se denomina radio. Ahora veamos algunos ángulos en la circunferencia. Ángulo central. Es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. Y se cumple que la medida del ángulo central es igual a la medida de su arco correspondiente. Es decir, alfa es igual a beta. Ángulo inscrito. Es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Además se cumple que la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de su arco correspondiente. Es decir, alfa es igual a beta sobre 2. Ángulo semi-inscrito. Es aquel ángulo que está formado por una recta tangente y una recta secante. Además, se cumple que la medida del ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco correspondiente, es decir, alfa es igual a teta sobre 2. Ángulo ex-inscrito es aquel ángulo adyacente y suplementario al ángulo inscrito. Y además se cumple que la medida del ángulo inscrito es igual a la semisuma de las medidas de los arcos correspondientes por dicho ángulo. Es decir, x es igual a alfa más teta sobre 2. Ángulo interior. Es aquel ángulo cuyo vértice es un punto interior de la circunferencia. Y se cumple que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos correspondientes por dicho ángulo y el ángulo opuesto por el vértice. Es decir, x es igual a alfa más teta sobre 2. Ángulo exterior. Es aquel ángulo cuyo vértice es un punto exterior de la circunferencia. Y los lados pueden ser dos secantes, una tangente y una secante, o dos tangentes. Y se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos correspondientes. Además, cuando los lados son dos tangentes, se cumple que el ángulo exterior más el arco menor deben sumar 180 grados. Ejemplo de aplicación 1. Calcula x. En primer lugar decimos, por ángulo exterior se cumple lo siguiente, que 4b debe ser igual a 4a más 36 grados. Entonces, 4b menos 4a es igual a 36 grados. Simplificando, obtenemos que b menos a es igual a 9 grados. Ahora, en la figura sombreada, por una propiedad muy conocida, la de la mariposa, podemos decir que estos dos ángulos deben sumar lo mismo que estos dos ángulos. Es decir, x más a debe ser igual a b más 36. Entonces x va a ser igual a 36 más b menos a. Pero sabemos que b menos a es 9 grados. Es decir, x es igual a 36 más 9, lo cual me da 45 grados. 2. Haya alfa. En primer lugar vamos a colocar puntos a cada uno de los vértices. Entonces decimos que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado, ya que me dicen que AB es igual a BC. Además, el cuadrilátero PQRS es un rectángulo, entonces QD debe ser igual a DR. Luego, el ángulo DQR es igual al ángulo DRQ y cada uno igual a teta. Entonces, en el triángulo QDR, por el ángulo exterior, decimos que teta más teta, que es igual a 2 teta, debe ser igual a 45 grados. Entonces el valor de teta es 22,5 grados. Ahora, en el triángulo rectángulo DRT, por ángulo exterior también se cumple que alfa debe ser igual a 90 grados más teta. Entonces alfa es igual a 90 grados más teta, que vale 22,5 grados. Por lo tanto, el valor de alfa es 112,5 grados. 3. Dicen, calcula x.
En primer lugar, vemos que el ángulo X es un ángulo inscrito. Entonces, la medida del ángulo X va a ser la medida del arco AB sobre 2. Entonces, la medida del arco AB sería 2x. Ahora, por ángulo inscrito, el ángulo CQD también es inscrito. Es decir, 2x debe ser igual a la medida del arco CD sobre 2. Entonces, la medida del arco CD debe ser igual a 4x. Ahora, este ángulo de 60 grados es un ángulo interior. Es igual a la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2 por ángulo interior. Entonces decimos 60 es igual a medida del arco AB, que vale 2x, más medida del arco CD, que es 4x sobre 2. El 2 pasa a multiplicar, sería 120 igual a 6x, donde el valor de x resulta 20 grados.